Buenas noches, bienvenidos a una nueva entrega de Toque Final, la mejor forma de concluir una semana, lo mejor edificado posible sobre los acontecimientos más importantes del país y del mundo. Bueno, señores, hubo un acontecimiento que sí se viralizó, fue la bofetada o la aparente bofetada que la esposa del señor Macron, del presidente francés, le propinó antes de desmontarse la pareja de su llegada a Hanoi, la capital de Vietnam. Este acontecimiento, pues, si se trata de una pareja cualquiera, es un episodio de esos que pueden ser frecuentes y no tendría mayor impacto. Pero este lo tiene, porque se da en una coyuntura en la que Francia trata de aprovechar el vacío de poder que está dejando en el mundo el repliegue de los Estados Unidos con la política que ha adoptado Trump. Es decir, como hay una reorganización del orden mundial a partir de que una de las principales potencias, pues hoy está mostrando un comportamiento muy errático y desconfiable, entonces cada quien empieza a moverse tratando de aprovechar mejor la coyuntura. Lo están haciendo los mandatarios africanos de las principales economías africanas, lo están haciendo los líderes europeos, lo está haciendo Xi Jinping. Antes de que el presidente Emmanuel Macron viajara a Indochina, Xi Jinping hace unos meses que estuvo en Indochina. Entonces, en el caso de Francia, Francia con más raíces que cualquiera para tratar de desarrollar unos vínculos con Vietnam más amplio en términos comerciales y en términos culturales. Francia dominó durante más de un siglo a Indochina, es decir, estos países donde está Vietnam, donde está Camboya, donde está Laos, fueron países dominados por Francia. Ese dominio terminó en la Segunda Guerra Mundial, cuando Japón aprovechó el colapso de la República Francesa y entonces se tomó esos territorios franceses. En ellos, apoyando a Hitler, dijeron, bueno, esta es mi parte del pastel. Yo me voy a quedar con esta parte que se llama Indochina. Y Japón se quedó con esa parte del pastel en la Segunda Guerra Mundial y Francia pues no existía prácticamente en esos momentos. ¿Qué ocurre? Que después de la derrota de los aliados, después de la derrota de Hitler y de su gran aliado, que era Japón, también tenía Italia como aliado, pues Japón, derrotado, tiene que abandonar Indochina. Cuando Japón abandona Indochina, entonces Vietnam ve que ahí está la oportunidad de proclamar su independencia, con Ho Chi Minh a la cabeza, la proclama. Pero Francia, aunque está en muy malas condiciones, no
la cede de manera pacífica, sino que se desarrolla la primera guerra de Indochina. Y Francia pierde esa guerra. Vietnam queda dividido en dos países, uno del norte, otro del sur. El del norte de orientación comunista, apoyado por la Unión Soviética, por China. Estamos hablando de la Guerra Fría. Ya sabemos que el norte invade al sur, que entonces ahí tiene que intervenir Estados Unidos y desarrolla una guerra muy prolongada, la llamada Guerra de Vietnam, que Estados Unidos en definitiva realmente sale mal parado de esa guerra, pero posteriormente desarrolla una relación para empujar a Vietnam como un polo de desarrollo capitalista. Y así ha sido. Vietnam ha experimentado un gran desarrollo económico. Sin embargo, la potencia que encabeza todo ese liderazgo mundial es una potencia que hoy está en retirada, porque está pateando a sus aliados, está acabando con sus instrumentos de poder blando, como es el caso de Harvard, rompe prácticamente su alianza con Europa innecesariamente, le coloca aranceles de manera unilateral a todos los países del mundo, le pasa por arriba a la Organización Mundial del Comercio, etcétera, etcétera. Entonces todo el mundo lo que ha dicho, no, vamos a buscarnos cada quien, ampliar nuestra influencia en términos internacionales. En eso andaba el señor Macron, el presidente de Francia, y lo desmontan o tiene que desmontarse del avión totalmente desmoralizado, humillado, en una situación que plantea realmente una crisis de imagen y de autoridad. No es que el hombre que es machista, que esto, que lo otro, no se trata de eso. Se trata de un líder que llega a un país con propuestas importantes de intercambio. Además, es un país que han tenido vínculos históricos y culturales y que puede haber un nivel de intercambio muy beneficioso para ambos. Entonces, esto realmente se convierte en algo que lo daña todo, por lo menos los efectos positivos que pudo haber tenido esa visita en ese intento de Francia de relanzarse aprovechando el repliegue de los Estados Unidos, como lo están haciendo otras potencias. Señores, una pausa. Al regreso vamos a presentar cuáles fueron los 10 temas más importantes de esta semana. Adelante. Bueno, esta semana se hicieron públicas unas supuestas auditorías de la Cámara de Cuentas. Ahora hay que hablar de supuestas auditorías de la Cámara de Cuentas, porque resulta que fueron un informe del 2021, quienes tenían que haber firmado esos informes no lo hicieron y ahora los nuevos encargados de auditoría sencillamente le estamparon su firma. Ellos en el 2025 firman un informe datado en el 2021. Eso es una cosa totalmente ilegal, antiética,
improcedente, pero la cuestión es tratar de enseñar que supuestamente ha llegado una Cámara de Cuentas que va a hacer su trabajo cuando todo el mundo sabe que llega muy limitada, porque la presidenta de esa Cámara de Cuentas debe ser objeto de una auditoría por su administración en la Universidad Autónoma de Santo Domingo. No debió ser escogida ni siquiera como miembro de la Cámara de Cuentas, teniendo una auditoría de la Cámara de Cuentas pendiente. Llegó a la Cámara de Cuentas y entonces a la gente que manejó los recursos que hay que auditar en la UAS con ella, esos son los que están dirigiendo cualquier auditoría que haga la Cámara de Cuentas en estos momentos. Y desde luego, como ella tiene ese hándicap, no podrá tampoco, no tiene calidad moral para ir a auditar a otros, porque en cualquier momento le van a plantear que ella está imposibilitada de hacerlo a menos que no se produzca una auditoría. Entonces, aunque tampoco lo que se publicó reflejaba cuestiones penales, sino cuestiones administrativas, subsanables, la verdad es que eso fue una chapucería. Pero vamos, señores, de inmediato a ver cuáles fueron los 10 temas más importantes de esta semana. Adelante. El Tribunal Superior Electoral, TCE, ha decidido suspender de manera provisional el proceso interno del Partido de la Liberación Dominicana, PLD, para la selección de su candidato presidencial de cara a las elecciones de 2028. La medida afecta a la reunión del Comité Central prevista para el 8 de junio. Según el tribunal, la suspensión se mantendrá vigente hasta que se adopte una sentencia sobre el fondo de la demanda principal que busca la nulidad del acuerdo mediante el cual el PLD estableció el mecanismo y la fecha para seleccionar su precandidato presidencial. Se acredita la verosimilitud del derecho invocado. Asimismo, se verifica un perjuicio que podría afectar la efectividad de la tutela judicial y existe una identidad entre el objeto de la medida cautelar y la acción de fondo. Además, el tribunal rechazó varios recursos de inadmisión presentados por el PLD, señalando que la medida cautelar es válida dentro del marco de la demanda principal. De su lado, el PLD ha reiterado que continuará con su proceso interno para definir su candidato presidencial, asegurando que no ha violado ninguna norma electoral. La organización política mantiene su plan de consulta interna para marzo de 2026 con el objetivo de presentar una figura que represente al partido en los comicios. El presidente Luis Abinader informó durante su acostumbrado encuentro la semanal con la prensa que la comisión encargada de investigar el desplome del techo de la discoteca Yexet ha estado trabajando de manera independiente desde el primer día sin necesidad de un decreto oficial. Esta comisión está encabezada por Leonardo Reyes Madera, director de la Oficina Nacional de Evaluación Sísmica y Vulnerabilidad de Infraestructura y Edificaciones, ONESVIE. Además, está integrada por los expertos en ingeniería forense y estructural, el profesor Eduardo Fierro, ingeniero forense de la Universidad de California en Berkeley, Estados Unidos. Asimismo, el ingeniero Máximo Corominas, patólogo estructural del Instituto de Ciencias de la Construcción Eduardo Torroja de España. De igual forma, el ingeniero Marcos Paniagua Yos, con maestría en la Universidad Católica de Chile, y el ingeniero Remy Luciano, con maestría en ingeniería sismoresistente en la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra. Reyes Madera indicó que al terminar las investigaciones, la comisión entregará su informe directamente a la Procuraduría General de la República. Dicha comisión es coordinada por el propio ingeniero Reyes Madera, quien dijo que habían estimado un plazo de 3 meses para terminar la investigación. El equipo coordinado por ONESPIE continúa con un estudio técnico para determinar las causas que provocaron esta tragedia ocurrida la madrugada del 8 de abril, que hasta ahora ha cobrado la vida de 234 personas.
El presidente Luis Abinader encabezó la inauguración del Centro Nacional de Retención de Vehículos, CENARVE. La moderna infraestructura fue concebida para transformar y transparentar la gestión de vehículos retenidos en el país. La obra, que representa la mayor inversión en este ámbito a nivel nacional, está ubicada en la comunidad El Pedregal, municipio Pedro Brán, provincia de Santo Domingo, aproximadamente 45 minutos del centro de la capital. El viceministro de Construcción del Ministerio de la Vivienda y Edificaciones, MIVED, Dani Santos, informó que el proyecto tuvo una inversión total de 625 millones de pesos y se desarrolló en un área de 111.956 metros cuadrados. De su lado, el director de la Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre, DGCET, Pascual Cruz Méndez, aseguró que el centro cuenta con 646 espacios para vehículos livianos y 1.186 para motocicletas, y cada vehículo será registrado e inspeccionado al ingresar en presencia de oficiales especializados. Los propietarios podrán consultar en todo momento el estatus de sus vehículos, facilitando el proceso de pago y entrega, explicó Cruz Méndez. El presidente Luis Abinader respondió las declaraciones del ministro de Defensa de Haití, Jean-Michel Moix, quien acusó a República Dominicana de agravar la crisis interna de su país a través del tráfico de armas y drogas. El presidente pidió al ministro de Defensa de Haití que presente las pruebas de que República Dominicana ingresa drogas y armas a su territorio. Abinader sostuvo que las autoridades haitianas deben asumir su responsabilidad y dejar de culpar a otros países por los problemas que enfrenta su nación, y afirmó que existe una tradición histórica del gobierno haitiano de señalar a terceros como causantes de sus crisis. El jefe de Estado añadió que ante los desafíos que enfrenta la vecina nación, el gobierno dominicano actuará con firmeza. Tenemos que responder, y yo respondo por la seguridad dominicana. Vamos a tomar y seguiremos tomando las medidas del lugar, reiteró el mandatario. Las declaraciones surgen luego de que el ministro Jean-Michel Moix, durante una sesión especial de la Organización de los Estados Americanos, OEA, acusara a República Dominicana de ser una vía clave para la entrada de armamento ilegal, describiendo la frontera como altamente porosa y vulnerable al contrabando. El presidente del Consejo Directivo del Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones, Indotel, Guido Gómez Mazara, anunció una serie de acciones estructuradas para enfrentar la creciente preocupación de comunidades fronterizas ante la débil presencia de medios dominicanos y la fuerte penetración de emisoras extranjeras, especialmente haitianas, en zonas limítrofes del país. Durante una entrevista en el programa El Sol de la Mañana, Gómez Mazara definió como de interferencia demoníaca, especialmente desde la línea noroeste hasta el sur profundo del país. En respuesta, Indotel comisionó un estudio técnico cuyos hallazgos revelan que un 62% de los residentes en zonas fronterizas expresan frustración por la falta de acceso a emisoras dominicanas. El titular de Indotel anunció 3 estrategias principales que el órgano regulador contempla para mejorar la situación en la franja fronteriza. En primer lugar, se establecerán emisoras comunitarias, aunque reconoció que su alcance limitado de 1 kilómetro de radio reduce su efectividad como solución estructural. De igual manera, señaló que también se implementará un sistema de bloqueo de banda blanca, una medida más radical para evitar la penetración de señales extranjeras no autorizadas en territorio dominicano. Además, Indotel autorizó el incremento de potencia para las emisoras ya instaladas en la zona, una decisión de carácter técnico que permitirá ampliar su cobertura sin poner en riesgo la estabilidad del espectro. El controversial comunicador Ángel Ramón de Jesús Martínez Jiménez fue detenido el pasado lunes por las autoridades a bordo del crucero NXC World America que había anclado en Puerto Plata. De acuerdo a la información, la Armada Dominicana ordenó al capitán del crucero detener la embarcación en alta mar para proceder con el arresto del comunicador. Martínez fue bajado del buque en una lancha y trasladado a tierra, donde fue recibido por un amplio operativo en la zona portuaria. Posteriormente, el supuesto detective fue llevado al destacamento de la Policía Nacional en Puerto Plata, donde permanece bajo custodia. La Policía Nacional explicó que el apresamiento del comunicador se ejecutó en cumplimiento a una declaratoria de rebeldía dictada por un tribunal de la novela Sala Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional mediante acta de audiencia fechada el 10 de junio de 2021.
Charles Rangel, ex congresista demócrata por Nueva York, que llevó las cuestiones de Harlem al Capitolio durante casi 50 años, falleció en un hospital de la Gran Manzana a los 94 años. Rangel, ex veterano de guerra que fue elegido por primera vez en 1970 y se jubiló en 2017, tuvo un gran peso específico en la política estadounidense en general y más concretamente en las comunidades afroamericanas de Harlem, que lo veían como alguien nacido en el distrito que fue capaz de representarlos ante los poderes fácticos de Washington. De hecho, era el último miembro de la conocida como Banda de los Cuatro, un grupo de figuras políticas afroamericanas con gran relevancia en Nueva York, donde también estaban David Dinkins, primer alcalde negro de la ciudad, Percy Surron, otrora presidente del distrito de Manhattan, y Basil Patterson, ex secretario del Estado de Nueva York. Además, Rangel fue miembro fundador del Caucus Negro del Congreso, decano de la delegación del Congreso de Nueva York y el primer presidente negro del Comité de Medios y Arbitrios de la Cámara de Representantes. Asimismo, entre sus logros legislativos más importantes está la defensa del Programa Nacional de Zonas de Empoderamiento, el crédito fiscal para viviendas de bajos ingresos y la Ley de Atención Médica Asequible promulgada por Obama en 2010. Rangel continuó en la vida política hasta 2017, dejando un total de 40 proyectos de ley y resoluciones que se convirtieron en ley a lo largo de su mandato. El Tribunal de Comercio Internacional de Estados Unidos anuló los aranceles impuestos por el presidente Donald Trump a las importaciones provenientes de más de un centenar de países, entre ellos la República Dominicana. El fallo establece que el Ejecutivo violó los límites legales de su autoridad al aplicar esas tarifas sin autorización del Congreso. La decisión responde a una serie de demandas interpuestas por gobiernos estatales y empresas estadounidenses afectadas por la medida. Los jueces determinaron que la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional, invocada por la administración Trump para justificar los aranceles, no permite imponer tarifas comerciales de forma unilateral y generalizada. El tribunal ordenó el cese de los aranceles en un plazo de 10 días, aunque la decisión aún puede ser apelada. De su lado, la Casa Blanca arremetió contra el fallo del Tribunal del Comercio Internacional. No corresponde a jueces no elegidos decidir cómo abordar adecuadamente una emergencia nacional, dijo el portavoz Kosh Desai en un comunicado. Las elecciones parlamentarias y de gobernadores de Venezuela se consumaron el pasado domingo 25 de mayo en medio de una alta abstención después de una arremetida represiva del gobierno en contra de dirigentes y activistas civiles de la oposición que llevó a 70 personas a la cárcel en 48 horas. El Consejo Nacional Electoral, controlado por el chavismo y que en las presidenciales de julio dio por ganador a Nicolás Maduro, entre acusaciones y múltiples evidencias de fraude, adjudicó el triunfo en las elecciones parlamentarias al oficialismo con el 82,6% de los votos y la victoria en 23 de las 24 gobernaciones. La participación ha sido especialmente baja ante el llamamiento al boicot de la mayoría de la oposición. La farsa electoral se convirtió en protesta ciudadana con abstención superior al 80%. Solo el 42,6% del censo acudió a las urnas. Contra todas las ilegalidades, la mayoría del pueblo venezolano lo tuvo claro. Ejecutó una especie de paro cívico en contra de la dictadura y en contra de sus compañeros de viaje electoral. Fuimos testigos de un evento que intentó disfrazarse de elección, corroboró Edmundo González Urrutia, el diplomático que aplastó en 2024 en las urnas a Nicolás Maduro con 7 millones de votos frente a los 3 millones del chavismo. Finalmente, el presidente francés Emmanuel Macron visitó Vietnam para fortalecer la presencia diplomática de Francia en el sudeste asiático, pero antes de pisar suelo vietnamita, un video que captó su salida del avión presidencial desvió la atención de su agenda oficial. Brigitte Macron, su esposa, le propinó un aparente golpe en el rostro frente a las cámaras. La escena, que ha sido difundida en redes sociales, muestra a Macron de pie en la puerta del avión. Desde el costado izquierdo, Brigitte extiende ambas manos y le da un manotazo en la cara, girándole el rostro. El presidente, sorprendido, permanece unos segundos fuera de vista tras el fuselaje de la aeronave. Las imágenes se han viralizado de inmediato y fueron amplificadas sobre todo por cuentas críticas hacia el mandatario. La oficina de Macron primero cuestionó la autenticidad del video, pero luego admitió que era real. Un colaborador del presidente lo calificó como una pelea inofensiva de pareja, mientras otra fuente lo describió como un momento de relajación antes de comenzar la agenda.
Una pausa, retornamos en breve. Bueno, señores, estamos conmemorando 64 aniversario, lo conmemoramos el pasado 30 de mayo, el 64 aniversario del ajusticiamiento de Trujillo. Un acontecimiento muy trascendente porque marca una etapa de nuestra historia. Trujillo, pues, es una persona, es un líder con una influencia imborrable en la vida dominicana. En gran medida, lo que trata de hacer el país a partir de los acontecimientos del 27 de febrero de 1844, cuando se separa de Haití, proclama su independencia, no encontró una consolidación hasta la era de Trujillo, porque hasta la era de Trujillo ni siquiera se había definido una frontera entre los dos países. Cuando proclamamos la independencia, dijimos que la frontera entre los dos países era la frontera de Aranjuez, pero eso fue sencillamente un planteamiento, un deseo. En los hechos no era así, no había frontera. Y desde el año de 1844 hasta el 1929, en el gobierno de Horacio Vázquez, cuando se suscribe el primer tratado fronterizo, no se había logrado absolutamente nada, aunque hubo muchos intentos, pero todos esos intentos fracasaron, como terminó fracasando el acuerdo de Horacio Vázquez, porque ese acuerdo, que es, digamos, la referencia histórica del tratado entre los dos países, después uno de los dos, que fue Haití, lo objetó, porque Haití dijo que estaba en esos momentos bajo una intervención extranjera, que no tenía soberanía para suscribir ese acuerdo. Por eso, en la época de Trujillo, en el 1936, hay que suscribir otro acuerdo al que se le llama Acuerdo de Rectificación Fronteriza. Es a partir de ese acuerdo que hay frontera, no la había. Pero no solo a partir de ese acuerdo, es que con ese acuerdo iba a ocurrir lo mismo que con todos los acuerdos anteriores, que se firmaban para violarlo, para burlarse de los acuerdos. No importa la cantidad de compromisos económicos de otra naturaleza que se hubiesen producido. Entonces, al no materializarse el cumplimiento de lo pactado, se dan los acontecimientos del 37, que han sido en gran medida exagerados, pero se dieron. Los acontecimientos de las muertes o las matanzas de haitianos en el 37, producida por un dictador que no iba a permitir que se burlaran de él violando unos acuerdos. El gobierno haitiano cobra un dinero por trasladar a las personas que quedan en la parte dominicana, hacerle viviendas, llevárselo para la parte haitiana, los dejó ahí mismo. Y entonces el gobierno emprende posteriormente este operativo y muchos, la mayoría se fueron huyendo para su país. Pero
el tema de la deuda también se resolvió. La deuda que venimos arrastrando desde desde Buenaventura Báez, que se agravó con Lilis, y el país no tuvo nunca, desde el llamado préstamo Harmore, independencia económica. Esa independencia económica se da en esa etapa. Es decir, estamos hablando sin duda alguna de la persona que consolidó las simientes de la dominicanidad, pero al mismo tiempo fue un dictador, y un dictador sangriento. Y entre los hechos de sangre que se le atribuyen o que son su responsabilidad, no solo están asesinatos políticos, sino que también hubo una gran cantidad de crímenes por razones personales. Probablemente esos crímenes cometidos por razones personales fue lo que lo llevaron a terminar como terminó. Porque quienes participaron hace 64 años en el asesinato de Trujillo o en el ajusticiamiento de Trujillo eran gente que no tenían razones políticas para oponerse a Trujillo. La podían tener personales porque eran todos beneficiarios del régimen trujillista, pero habían sido objeto de agresiones realmente familiares, de ofensas familiares. El régimen se había endeudado con ellos, tenía deuda de sangre con ellos. Lo de el secuestro del profesor Galíndez, que después llevó a la muerte de los dos pilotos que tuvieron más o menos vínculos con eso, un piloto apellido Murphy, y Octavio de la Maza, que no trae a Galíndez desde Nueva York, pero sí desde Barahona. Entonces Octavio sabe que al piloto Murphy lo han mandado a matar, pues también mandaron a matar a Octavio de la Maza. Eso compromete a su hermano Antonio a participar en eso. Lo propio pasa con Antonio Inver Barrera y su hermano, que se había enemistado con Trujillo. Trujillo le promete un supuesto perdón, él viene a participar en la construcción de los trabajos de la Feria de la Paz y apresan al hermano de Antonio Inver Barrera. Es decir, se había sentido traicionado. Usted lo ve, cada uno de ellos tenía motivos personales, más que políticos, porque ellos eran parte del régimen trujillista y por eso se vincularon al tiranicidio. Es decir, probablemente Trujillo, sin los crímenes personales que cometió, sin esas agresiones a gente incluso de su entorno, incluyendo desde luego lo que ocurrió con las hermanas Mirabal, que fue un acontecimiento realmente muy determinante para que se llevara a poner fin a su régimen, porque lo demás son cosas que se dan dentro de un contexto. El que viene en una invasión armada y lo matan, aunque sea que lo hayan capturado con vida y lo matan, vino en una invasión armada a desafiar un régimen. Es decir, ya eso es otra cosa. Eso no es un crimen personal. Eso es de otra naturaleza, pero lo de mandar a matar personas por razones personales, yo creo que fue una de las cosas que más daño le terminó haciendo y además dañó mucho de los aportes que hizo su régimen. Entonces, señores, vamos a una pausa. Al regreso, las tres preguntas.
Bueno, Juan Manuel Castillo Pantaleón respondió las 3 preguntas a nuestro equipo. Están relacionadas con los planteamientos que ha hecho Haití, tanto ante la OEA como ante la ONU. Por ejemplo, cuando su ministro de Defensa, pues responsabiliza a la porosidad de la frontera con la República Dominicana por la penetración de armas y contrabando. Él también atribuye responsabilidades a Colombia y a Estados Unidos. Y el presidente Abinader se ve en la necesidad de responderle pidiendo que no culpen a otros de sus problemas. Entonces después el representante pues ante la ONU también hace una exposición, ahí explica que las gangas criminales tienen el 80% del control del territorio en Puerto Príncipe y en otros lugares, y dice que no debe plantearse que Haití representa peligro para ningún otro país del mundo, etcétera, etcétera. Vamos a ver las 3 preguntas formuladas a Juan Manuel Castillo Pantaleón. Adelante. ¿Qué opina de lo expuesto en la OEA por el ministro de Defensa de Haití, que atribuye a la porosidad de la frontera con República Dominicana las armas que llegan a los pandilleros armados en su país y gran parte del contrabando? La tendencia o actitud permanente de las autoridades haitianas es a tercerizar la responsabilidad de todas las falencias del Estado haitiano. Es decir, siempre la culpa la tiene el otro, principalmente el actor externo. República Dominicana es el culpable favorito en esa narrativa. Pero lo cierto es que la historia de las pandillas haitianas, que no es reciente, siempre ha estado vinculado a actores de poder, grupos empresariales y políticos que financian estos grupos para la neutralización de sus adversarios o la permanencia en el poder. Por ejemplo, Vivansan, la más poderosa federación de pandillas haitianas que está liderada por un ex policía, Jimmy Cherizier, alias Barbecue, estuvo dándole apoyo y fue incubado por el propio Jovenel Moïse. Y asimismo, detrás de cada jefe de pandilla hay una figura política o un grupo empresarial que empezaron por crearlos, contratarlos o de alguna manera financiarlos para protegerse de los ataques de pandillas o empresarios rivales, pero que éstas terminan a su vez jugando su propio rol. No olvidemos también que Haití es un puente del narcotráfico y que en la Florida operan los brazos extendidos o tentáculos de esas líneas de tráfico internacional. Es decir, hay pandillas que operan en Haití siguiendo las órdenes de los grupos de narcotraficantes que están en Haití. Y eso no es nuevo. Por ejemplo, la pandilla 400 Marozó, que encabeza un señor que le llaman Lamo Sanju, su nombre es William Joseph, su jefe, el jefe de esta pandilla, de hecho fue recientemente condenado, estando preso en una cárcel de la Florida, el famoso John John, y quien por teléfono dirigió, por ejemplo, el operativo de secuestro de 17 misioneros haitianos. Es decir, entonces, ¿dónde se compran estas armas? En los Estados Unidos. ¿En dónde hay una enorme cantidad de puertos y lugares fuera de todo control de autoridad? En Haití, no en la República Dominicana. Por ejemplo, la pandilla 5 segundos, encabezada por un tal Iso, que por cierto es rapero, controla uno de los principales puertos de Haití. Entonces, echar la culpa del ingreso de armas a la República Dominicana es algo realmente que no se corresponde con la evidencia.
Obviamente no se descarta que a través de una frontera porosa pueda pasar cualquier cosa, pero ciertamente resulta más difícil o menos probable que esto acontezca del lado dominicano hacia Haití que de cualquier otra parte sin ningún tipo de resguardo ni vigilancia en todas las costas y puertos haitianos. El Congreso de los Estados Unidos busca implementar las sanciones a los que en Haití colaboran con grupos armados que controlan gran parte del territorio de ese país. ¿La declaratoria como terrorista y esas medidas surtirán algún efecto? Mientras no se suspenda de forma efectiva la venta y traslado de armamento que se fabrica en los Estados Unidos hacia Haití, realmente la declaración es cínica. Porque si realmente existe una voluntad norteamericana para disminuir la violencia en Haití, debe pasar primero por la condición de hacer cesar la venta y distribución de armas que llega a esa media isla. Entonces, obviamente es una declaración de titular para relaciones públicas. ¿Cuál es la acción de política internacional ideal para restablecer el Estado haitiano y proporcionar normalidad en la economía y toda la vida de ese país? Ninguna solución que venga desde fuera hacia Haití ha funcionado. ¿Y por qué no ha funcionado? Porque Haití, por encima de sus muchas falencias, hay un sentimiento que permanece incólume. Es el del nacionalismo. El haitiano es rabiosamente nacionalista. Rabiosamente nacionalista. Y por lo tanto, toda solución tiene que ser, o tomar en cuenta, los actores, es un poquito repugnante plantearlo, pero es así, los actores de fuerza dentro de Haití. La solución es obviamente desagradable, porque plantearse negociar con pandilleros resulta contrario a la ética. Pero atención, ha sido revelado y admitido, lo cual ha pasado por debajo del radar en los medios, en la mayoría de los medios, por el propio embajador norteamericano, que él ha tenido conversaciones informales con líderes de pandilla, es decir, conversa con ellos para garantizar la seguridad del personal diplomático. Es decir, al final del día tienes que sentarte con aquel que tiene el control de la fuerza. Las pandillas son una realidad. Hay que buscar la manera para, de alguna forma, reducir el derramamiento de sangre y la prolongación de un conflicto, sentarse con ellos, porque a las malas no se alcanza a ver que haya una solución a la vista inmediata. Una pausa, retornamos en breve. ¿Qué le ha salido bien a Donald Trump? Bueno, sus triunfos electorales, porque incluso cuando él empezó y lanzó una candidatura presidencial, nadie se tomaba eso en serio y se creía que era un aspirante que iba solamente de pasada a aprovechar el show de la campaña, pero ganó unas primeras elecciones. Pierde sin aceptar esa derrota, denunciando fraude y sin probarlo. Pierde la segunda oportunidad que le da la Constitución, pero eso le hace preservar la posibilidad de presentarse nuevamente, y se presenta y tiene éxito. Yo creo que eso es lo único que a él se le ha dado bien. Es mucho, porque eso representa un gran logro en términos personales, pero en términos de la impronta, en términos políticos, después las cosas no le salen bien.
particularmente en esta administración, él va peor que con la administración anterior. Yo no creo que él vaya a conservar la popularidad que conservó al fin de su primera gestión, en la que incluso, aunque perdió las elecciones, alcanzó más votación que la primera vez. Porque es que ahora la cantidad de cosas que ha hecho, no creo que ni siquiera entre los republicanos, digamos entre los republicanos conservadores, puedan tener cabida. Lo más reciente es que la Corte Comercial de Comercio Internacional de Estados Unidos, el Tribunal de Comercio Internacional de Estados Unidos, anuló las medidas de subidas de aranceles que él adoptó con más de 100 países y dijo que eso era una ilegalidad. Pero él tenía como propósito inmediato lograr la paz en Ucrania y creía que lo podía hacer con el tratamiento favorable que le daba a Vladimir Putin, con la humillación a la que quiso someter al presidente de Ucrania, Zelensky, y obligándolo como lo obligó a no dilatar una negociación con Putin. Pero parece ser que Putin no tenía toda la prisa. Y ahora resulta que Donald Trump dice que Putin se está volviendo loco, que está haciendo muchas cosas malas, que es un indiferente al que no le preocupan todas esas muertes. Es decir, que él ha terminado ahora pensando de Putin tal vez lo que pensaba Biden, cuando él entendía que la guerra era por Biden, no por Putin. Ahora realmente Trump ha recibido amenaza de tercera guerra mundial por parte de, no directamente de Putin, pero sí de voceros importantes como el presidente Medvedev, también de declaraciones del canciller, etcétera. Es decir, que ahí no hay ninguna posibilidad de éxito. Entonces, lo ocurrido con la Universidad de Harvard, ¿quién apoya eso? Independientemente de que pueda en algunos casos él tener razón, pero como ha manejado eso, no hay quien apoye a eso. La cuestión de la expulsión de ilegales, bueno, eso tiene apoyo en los electores, pero la forma en la que se lleva a cabo, recogiendo personas en las calles y que algunas de esas personas puedan terminar en una supuesta cárcel de máxima seguridad, sin las depuraciones del lugar, todas estas cosas realmente crean mucha preocupación. Estados Unidos se ha convertido en un país que la gente espontáneamente no quiere visitarlo. Y gente que reside en Estados Unidos no se siente cómoda. No se siente cómoda. Entonces, no marchan bien las cosas. Elon Musk dirige un departamento de eficiencia gubernamental. Esta semana abandonó el gobierno y lo hizo también con críticas al presidente y a sus manejos. Entonces, a menos que no venga una variación, y lo dudo, porque Donald Trump es un hombre firme y además él está absolutamente convencido de que todas las cosas que está haciendo, le está haciendo bien y que en el futuro habrán cambios, etcétera. Busca hacer Estados Unidos más grande, con algunas iniciativas que no lo hacen más grande. Aceptar el regalo de un avión, por ejemplo, eso no hace más grande a un país. Eso no hace realmente más grande a un país. Entonces,
Esto da señales de ingobernabilidad. Todavía no hemos sentido los efectos económicos de una recesión económica que, si se produce en Estados Unidos, también nos afecta mucho a todos. Hay otras medidas ya, digamos, más llevaderas, que establecer un cobro por las remesas y esas otras cosas, pues pudieran tener una repercusión más llevadera. El propósito es legítimo, es decir, él quiere corregir el balance comercial de Estados Unidos con otros países. Él quiere mejorar la situación del empleo y las oportunidades para los estadounidenses. Los propósitos, es decir, los objetivos, pueden ser buenos. Ahora, la forma de buscarlo, él tendrá que cambiarla, o si no, lo único que le espera es el fracaso. Buenas noches.